Bienvenidos al canal Aprendamos de la Biblia, un canal donde vamos a compartir material bíblico y aprenderemos mucho sobre la palabra de Dios. En esta ocasión voy a compartir un pequeño curso básico de la Biblia para aprender lo que es la introducción a la palabra de Dios. Así que no te pierdas de este interesante video. Bienvenidos. Fíjense, la introducción a la bibliología es interesante, ya que en el mundo actual, con el avance del liberalismo teológico en facultades y seminarios ortodoxos, la doctrina de la Biblia nunca se hizo tan necesaria. No son pocos los teólogos que ya no la defienden como la palabra inspirada e inerrante de Dios. Entonces es importante que conozcamos varios puntos. Por ejemplo, el origen del término Biblia. Entonces tenemos aquí tres puntos importantes, como pueden ver en la lámina. Entonces tenemos primeramente la división primitiva. ¿En qué consistió esto? Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, las escrituras del Antiguo Testamento eran conocidas generalmente o genéticamente o genéricamente como la ley, los escritos y los profetas. Es decir, así se conocía el Viejo Testamento. Se conocían como la ley, los escritos y los profetas. Luego, con el tiempo, se vio la necesidad de la unificación de estos libros. Entonces las escrituras de los apóstoles, generalmente inspirada por el Espíritu Santo, era necesario denominar el conjunto de los pequeños libros que componían la palabra de Dios. Es decir, todos estos libros que fueron escritos por los diferentes escritores, con el tiempo hubo la necesidad de esa unificación para que fueses un libro. Con el tiempo llegó lo que es la popularización del término. Entonces fue así que la palabra Biblia comenzó a popularizarse, significando libros o colección de pequeños libros en griegos. Entonces, el origen de este término Biblia viene de aquí, que viene siendo el conjunto de libros o colección de libros que conforman de manera general la palabra de Dios o la Biblia. Ahora vamos a ver el significado de la palabra griega Biblia. Fíjense, esto tan importante. ¿Qué significa la palabra Biblia en griego? Este término Biblia significa, como lo mencionamos anteriormente, libros o colección de pequeños libros. Y esto se atribuye a Juan Crisóstomo la diseminación del uso de este vocablo para referirse a la palabra de Dios. Luego, con el tiempo, en Occidente, la palabra en cuestión fue introducida por Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata, el cual acostumbradamente llamaba el sagrado libro biblioteca divina. Es decir, él llamaba a la Biblia como biblioteca divina. Con el tiempo, la palabra Biblia viene del plural biblos. Los griegos así llamaban los rollos en los cuales escribían sus obras, en una clara referencia al centro productor de ese material, la ciudad de Biblios. De ahí donde proviene ese término en griego de Biblia, de esta ciudad llamada Biblia, donde hacían la impresión o la producción de estos libros. Otro punto importante en la introducción de la bibliología es las lenguas de la Biblia. ¿En qué idiomas fueron escritos estos libros que más adelante vamos a ver la cantidad? Entonces tenemos 4 idiomas importantes que se dividen en 2 familias. Tenemos la familia semítica, que allí tenemos el hebreo, que fue la lengua principal del Antiguo Testamento, especialmente adecuada para crear una ligación entre la biografía del pueblo de Dios y su relación con el Señor. Luego tenemos el segundo idioma, que fue el arameo. Era la lengua de los sirios, usada en todo el periodo del Antiguo Testamento y se tornó lengua general de todo el Oriente Próximo en el siglo VI a.C. Y tenemos el otro grupo o la división, que es la familia indoeuropea. Aquí tenemos el griego koiné, que fue la lengua más ampliamente conocida en todo el mundo del siglo I y fue la utilizada en el Nuevo Testamento. Y tenemos luego el latín,
que influyó prestando muchas palabras como el centurión, tributo, legión y por inscripción bilingüe en la cruz. Usted sabe que cuando Jesucristo fue crucificado, arriba le colocaron un letrero y este tenía tres palabras, tenía el hebreo, el griego y el latín. Si ustedes van a ver allí en la imagen esos tres idiomas que está escrito ese letrero, que es el rey de los judíos. Entonces este fue escrito, por eso le hablan allí de trilingüe en la Biblia, porque se pusieron tres idiomas diferentes. ¿Cómo fue el desarrollo de las escrituras? Tenemos 4 puntos importantes. Número 1, la pictogramas. Se usaron pictogramas. ¿Qué quiere decir esto? Fueron representaciones rudas que antecedieron a la escritura actual. Eran figuras que representaban seres humanos o animales como el buey, el león y el águila. Luego tenemos las ideogramas. Estas fueron figuras que representaban ideas en vez de personas y objetos. Un objeto como el sol representaba el calor. Un hombre de edad representaba la vejez. Entonces estas fueron las representaciones de ideas. Es decir, como se mencionaba allí, se conocía el sol. Cuando hacía referencia a la palabra sol, significaba que era calor. Cuando se hablaba de un hombre de edad, se refería a un hombre de vejez, de edad avanzada. Luego tenemos el fotogramas, que estos eran trazos que representaban sonidos en vez de objetos o ideas. Por ejemplo, una boca podría representar el verbo hablar y el oído el verbo oír. Muchos versículos de la Biblia hacen referencia a la boca, y esto quiere decir que hace referencia al hablar. O a veces dicen presten oído. Hay versículos que dicen presten oído. Es decir, hay que estar atento al oír, al verbo oír. Y luego tenemos el alfabeto fenicio, que los fenicios desarrollaron su mayor innovación en la historia de la comunicación escrita, el alfabeto, simplificando enormemente la escritura. Ahora, ¿qué materiales se utilizaron para la escritura bíblica? Tenemos 4 puntos. Número 1, las tablillas de barro. Estas fueron usadas no solo en la antigua Sumeria, ya en el año 3500 a.C., sino también por Jeremías. En el capítulo 17, versículo 13 se menciona el uso de las tablillas, y en Ezequiel capítulo 4 versículo 1 se hace mención también del uso de este material. Luego están las piedras, que también eran usadas para hacer inscripciones en Mesopotamia, en Egipto y en Palestina, y fueron empleadas en escritores bíblicos, como en el caso de Moisés. Y allí tenemos la referencia: Éxodo capítulo 24 versículos 12, 32, 15 y el 16. A su vez tenemos los papiros. Estos fueron usados en la lengua Jebal, biblos, y en Egipto por Volta en 2100 a.C. Y estas fueron hojas de una planta que se prensaban y pegaban para formar el rollo. Y tenemos los papiros y cueros, que designan los varios estadios de producción de un material de escritura hecho de pieles de animales. Pablo se refiere a pergaminos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Ahora, ¿cuáles fueron los instrumentos de escritura? Tenemos 3. El estilo, que fue un instrumento en forma de punzón triangular con cabezote biselado, con que se escribía. Era usado especialmente para hacer entallas en tablillas de barro o de cera. Como pueden observar en la imagen, así era un estilo. Luego está el cincel, que era usado para hacer inscripciones en piedra, como se menciona en Josué capítulo 8 versículos 31 y 32. Job también se refiere al cincel denominándolo pluma de hierro en Job 19, 24. Y luego tenemos la pluma, que era ya mayormente, este instrumento era usado para escribir sobre un material ya más delicado, como el papiro o en cuero, en velino y en pergamino. Y este también hace mención en 3 de Juan capítulo 13 como instrumento común de escritura. Otro punto importante en este tema son la preparación y preservación de los manuscritos bíblicos. Los
Escritos originales, auténticos, salidos de la mano de un profeta o apóstol o de un secretario, siempre bajo la dirección del hombre de Dios, eran llamados autógrafos. Ya, por supuesto, no existen. Esto no existe en la actualidad. Entonces, por esa razón, precisaron ser reconstruidos a partir de manuscritos y versiones primitivas del texto de la Biblia. Tales manuscritos ofrecen evidencias tangibles e importantes de la transmisión de la Biblia para nosotros por parte de Dios. Ahora, estos manuscritos en el Antiguo Testamento tenemos los rollos de las sinagogas, que estos eran considerados copias sagradas del texto del Antiguo Testamento por causa de las reglas rigurosas que rodeaban su ejecución. Entonces, tales copias eran usadas en cultos, en reuniones públicas y en las fiestas anuales. De hecho, Jesucristo, hay un ejemplo en la Biblia donde él fue a unas sinagogas y le entregaron los rollos y él leyó un versículo que se ubicaba en Isaías que hacía, esa era una profecía que se refería a él mismo, pero la idea aquí es que a él le entregaron rollos. Entonces estos son los rollos de las sinagogas. Y tenemos las copias particulares, que eran consideradas copias comunes del texto del Antiguo Testamento, no usadas en reuniones públicas. Estos rollos eran preparados con gran cuidado, aunque no fueran controlados por las reglas rigurosas de las copias de las sinagogas. En cuanto a los manuscritos del Nuevo Testamento, los autógrafos desaparecieron hace mucho tiempo, como mencionamos anteriormente, pero existen aún muchas evidencias que garantizan la suposición de que tales documentos habrían sido escritos en rollo y en libros hechos de papiro, como mencionamos anteriormente, los materiales que fueron usados para escribir el Nuevo Testamento. Pablo, tenemos el ejemplo de Pablo, quien mostró que el Antiguo Testamento había sido copiados en libros y en pergaminos, según el Timoteo capítulo 4 versículo 13. Pero es probable que el Nuevo Testamento haya sido escrito en rollos de papiro entre los años 50 y 100 después de Cristo. Entonces, con la llegada de las persecuciones dentro del Imperio Romano, las escrituras pasaron a correr peligro de extinción y ya no fueron copiadas sistemáticamente hasta la época de Constantino. Ahora, ¿cómo está compuesta la Biblia? Importante. Tenemos un libro como este. Esto es un libro, Santas Escrituras, pero ¿cuál es su composición? ¿Cómo está desarrollada esta escritura? Bueno, ese libro tiene 66 libros en totales y se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está constituido por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27. Y esto nos da un total de 66 libros. 40 hombres inspirados por Espíritu Santo fueron los escritores de la palabra de Dios. ¿Cuánto se tardó aproximadamente en escribir ese libro? 16 siglos, imagínense, 1600 años para poder tener este libro completo. ¿Y qué engloba todo esto? Una armonía. Sus escritos forman una armonía perfecta, dirigidos por Dios. Otro punto importante es la división de esos 66 libros. Tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, pero también hay divisiones de cada uno de esos libros. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, tenemos 5 libros que representan la ley, que va desde Génesis a Deuteronomio, llamados el Pentateuco. El autor de estos libros fue Moisés. Luego tenemos 12 libros que hablan de historia, que va de Josué a Esther, y se ocupan de la historia de Israel en sus varios periodos, en su teocracia, monarquía, división del reino y poscautividad. Luego seguimos con 5 libros que constituyen poesía, que va de Job al Cantar de Salomón, al Cantar de los Cantares, y son llamados poéticos debido al género de su contenido, o también conocidos como devocionales. Y tenemos 17 libros que conforman profecía o hablan de profecías, que va de Isaías
a Malaquías, subdivididos en profetas mayores, que son 5 libros, y profetas menores, que son 12 libros. Entonces, esto en conjunto conforman 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, relacionado al Nuevo Testamento, como mencionamos anteriormente, son 27 libros y estos también están constituidos, están divididos en varias fases. Tenemos 4 libros que hablan de biografía. ¿Cuáles son estos? Los 4 evangelios. Y describen la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo y su glorioso ministerio. Los primeros 3 son llamados sinópticos debido a que hay cierto paralelismo que tienen entre sí. Luego tenemos un libro que habla de historia. ¿Cuál es este? El Hecho de los Apóstoles, donde registra la historia de la iglesia primitiva, su vivir, la propagación del evangelio y todo a través del Espíritu Santo. Luego tenemos 21 libros que son las epístolas y van de Romanos a Judas. Esto contiene la doctrina de la iglesia. 9 libros son dirigidos a las iglesias, 4 libros a individuos, 1 a hebreos cristianos y 7 a todos los cristianos. Y finalmente terminamos con un libro que habla de profecía del Nuevo Testamento. Habíamos mencionado en el Antiguo Testamento otros libros que hablaban de profecía, pero en el Nuevo Testamento tenemos las profecías de Apocalipsis o Revelación, que trata de la vuelta personal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y de las cosas que precederán ese glorioso evento. Entonces, de esta manera tenemos una breve introducción a lo que es la bibliología, cómo se compone la Biblia, de qué materiales fueron escritos, la autenticidad de la palabra de Dios y las divisiones de estos libros. Entonces es importante conocer estos puntos de nuestro libro, de la palabra de Dios. Entonces, si te gustó este video, suscríbete al canal, comparte, comenta, dale un fuerte like para poder seguir publicando los otros videos que vienen a continuación. Acuérdense que, como les mencioné al comienzo de este video, esto es un curso básico de la palabra de Dios. Vimos lo que es la introducción a la bibliología y en los próximos videos vamos a ver otros videos o otros temas de interés sobre la palabra de Dios. Así que terminamos con esta frase que dice, o este proverbio 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.